Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos los que me están viendo ahora y para quienes me van a ver más adelante también, mañana y así sucesivamente. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema interesante. No es un tema que le afecte a todas las mujeres, pero sí a la mayoría les afecta cuando están sobre todo en las primeras fases de su embarazo. Yo soy la doctora Antonella Romano, soy ginecóloga y obstetra y quiero hablar con ustedes hoy sobre la hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica son esos vómitos que no se atajan con nada cuando estamos comenzando nuestro embarazo. O también puede ser en cualquier etapa del embarazo, no solamente en el comienzo, puede ser a muchas mujeres les toca inclusive hasta el final del embarazo que están vomitando sin causa alguna, que es más bien por el embarazo mismo en sí. Entonces vamos a ver por qué ocurre, en qué casos, a quiénes les puede ocurrir. Lógicamente ya al tener, vamos a decirle así, el apellido gravídica está solamente dado en los casos de embarazos, ¿sí? En el 50 al 90% de los embarazos se pueden presentar a partir de las 5 semanas, es decir, a partir del un mes y una semana, ¿sí? Hace un pico en la novena semana, que sería a los 2 meses y una semana, y puede empezar a desaparecer, si es que va a desaparecer, a los 4 meses, o sea, a las 16 semanas, o en las 18 semanas también. En algunos casos, como les dije al principio, va a prolongarse, es decir, va a continuar hasta el tercer trimestre, hasta los 7, 8, 9 meses, e inclusive durante el parto muchas de las mujeres pueden presentar, pero no es también un gran porcentaje de mujeres el que presenta. De estos casos, estamos hablando ahí de esos casos, los casos solamente los vómitos simplemente, o lo que sería llamado como emesis gravídica. Ahora, de esas emesis gravídicas, el 1 al 2% de los casos va a pasar a tener hiperemesis gravídica, que es cuando no se ataja con nada el vómito o los vómitos. Bueno, tiene su clasificación. Esta hiperemesis gravídica se clasifica en leve, moderada y severa. La hiperemesis gravídica leve es la que tiene, en estos casos no hay deshidratación y hay una pérdida de peso que es inferior al 5%, es decir, no es tan grave. Luego tenemos la moderada, que en la moderada ya podemos tener algunos signos de deshidratación y una pérdida de peso que va entre el 5 al 10%. Y ya en la grave, en la severa, ya hay signos de deshidratación bastante severos, hay ansiedad, es como que la paciente ya está con una falta de aire, ictericia, hay shock, puede haber un shock, puede haber pérdida de peso mayor al 10%, oliguria, que es cuando orina poco, y en esos casos es la que se llama severa. Bueno, ¿y por qué puede pasar? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Muchas veces estando embarazadas, muchas pacientes dicen yo vomito mucho, pero no sé por qué, porque no como nada graso, no como nada pesado, estoy comiendo mucha fruta, mucha verdura, tomo mucha agua, me estoy cuidando. No sé por qué estoy vomitando, dicen. Bueno, no es la alimentación solamente la culpable. Hay N causas, muchísimas causas hay que pueden ser, que va desde el embarazo propio en sí hasta justamente la comida, ver el tipo de comida que ingerimos o la cantidad. Primeramente, vamos a hablar de las causas endocrinas. Las causas endocrinas que vendrían a ser las causas hormonales. Puede ser porque ya la paciente tiene una insuficiencia suprarrenal en el peor de los casos, ¿verdad? Puede ser algo así relativo. Pueden ser causas psicológicas o psíquicas también, claro que sí, ¿por qué no? Generalmente en las pacientes que están con su primer embarazo y que fue un embarazo no deseado, no es no deseado en el sentido de que es un embarazo que, no sé, fue por causa de una violación, eso, no.
sino que simplemente fue un embarazo sorpresa. La paciente por ahí se estaba cuidando, se olvidó de tomar su anticonceptivo, o se inyectó el anticonceptivo en el día que no tenía que ser, o se rompió el preservativo. Muchas causas pueden haber. Entonces quedó embarazada y lógicamente es una sorpresa. Entonces en esos casos, como era un embarazo que no se esperaba, la parte psicológica tarda en procesar y es un shock muy grande. Entonces eso produce también esta parte de las náuseas y los vómitos. Otro tipo de pacientes son nuestras pacientitas adolescentes embarazadas. También presentan bastante, si no es en el 100% de los casos, por lo menos yo me arriesgo a decir que en el 95% de las embarazadas adolescentes pueden presentar hiperemesis gravídica. En cuanto a otras causas hormonales, está la misma HCG, que es la hormona conocida como la hormona del embarazo. Justamente esta hormona va subiendo sus niveles, duplicándose, triplicándose, inclusive a medida que avanza la gestación. Entonces, a medida que avanza, a medida que aumentan sus niveles, se pueden producir también cuadros de hiperemesis gravídica. ¿En qué otros casos también? En casos justamente donde esta HCG duplica sus valores, que serían los embarazos dobles, múltiples, triples, gemelos, en estos casos puede ser, o también en las molas hidatiformes, que más adelante vamos a ver qué es. En patologías de tiroides, cuando las hormonas tiroideas están desequilibradas, también puede ser. Puede ser por problemas mecánicos en sí, problemas estomacales, o puede ser por hipermotilidad gástrica, puede ser por distensión del útero, distensión del cuello del útero, o mismo en sí deficiencias de ciertos nutrientes en las cuales van a actuar a nivel del estómago y van a producir una insuficiencia en la cual se puede producir una hiperemesis gravídica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Es decir, puede que se dé en todas las mujeres, o hay mujeres en las que no van a sufrir esta hiperemesis gravídica. Es decir, ¿quiénes pueden sufrir hiperemesis gravídica? Es más frecuente en mujeres de raza blanca y mujeres caucásicas, es decir, las rubias de ojos azules, blancas, ojos verdes, puede ser que tengan. Y las mujeres negras, mujeres de raza negra, no es tan frecuente que tengan, ¿sí? Mujeres que su primera gestación, su primer embarazo también. Mujeres adolescentes habíamos hablado también, y mujeres fumadoras también pueden tener, es decir, mujeres que hayan fumado antes de su embarazo también pueden presentar. Pacientes que presentan la enfermedad del trofoblasto, o que es la mola hidatiforme, también, porque hay una elevación importante de la beta-HCG. Pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas o que tienen un peso mayor de 77 kilogramos, embarazos gemelares que habíamos dicho también, y también pacientes que tienen una gestación en la cual su producto, o sea, el feto, es de sexo femenino. ¿Por qué? Porque la progesterona, la hormona progesterona, hay en bastante cantidad, vamos a decirle en doble cantidad, tanto en la madre como en la niña. Entonces de esa forma también puede producirse una hiperemesis gravídica. Y por supuesto los factores emocionales y factores psicológicos también. Entonces, ¿qué pasa para entender más o menos qué es lo que pasa dentro nuestro, qué pasa con nuestras células, por qué acontece esta hiperemesis gravídica? Primeramente, tenemos una glucogenólisis, es decir, hay una ruptura de las cadenas de glucógeno y de las cadenas de los lípidos, ¿verdad? Una lipólisis. Entonces, al romperse estas cadenas, se empiezan a formar unos cuerpos cetónicos y se da lugar a lo que se llama una acidosis metabólica, es decir, el pH de nuestra sangre se hace más ácido, ¿sí? Ahí empieza a haber una deshidratación de la célula. La célula, como sabemos, está compuesta también en su mayoría por agua. Entonces hay una deshidratación de la célula, hay más concentración de la sangre, es decir, hay una hemoconcentración,
Y ahí que hay una hipocloremia, es decir, el cloro empieza a disminuir sus niveles, el sodio y el potasio también, ¿sí? Entonces eso otra vez vuelve a dar lugar a la glucogenólisis y a la lipólisis, y esa cadena, si es que no se corta esa cadena, eso va a continuar sin parar. Bueno, ¿qué pasa entonces si es que nosotros no cortamos esa cadena con el tratamiento? Va a aumentar la pérdida del contenido gástrico, aumentar los vómitos con lo que comimos, disminuye el agua, disminuye el ácido clorhídrico y los electrolitos, que sería el sodio, el potasio. Hay una deshidratación también, alcalosis metabólica por la pérdida del cloro, y después la hiponatremia, o sea, la disminución del sodio, va a manifestarse ya eso al final de una hiperemesis gravídica, ya se va a manifestar bastante característicamente. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Al bajar el sodio después, baja el potasio. Cuando baja el potasio, estamos ante ya estamos ante la parte severa, ante la hiperemesis gravídica severa, ya hay una perturbación muy grave en el equilibrio hidroelectrolítico, y esa pérdida generalmente ya no es más por el líquido gástrico, sino que es ya a nivel renal, ya no hay más compensación, ya es por la oliguria, que es por disminuir la orina, por la parte respiratoria. Entonces, los mecanismos de compensación que el propio cuerpo tiene para mantener ese equilibrio hidroelectrolítico están desequilibrados, están descompensados. Entonces, de esa forma hay una perturbación grave, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay esa deshidratación a nivel celular, a nivel renal también, y entonces por eso muchas veces nuestro diagnóstico no es necesario que estemos pidiendo ecografías, análisis, que esto, que lo otro, no es necesario, es simplemente clínico. Con que la paciente nos cuente cuántas veces al día está vomitando, o si con cada ingesta simplemente de un vasito de agua ya está vomitando, ya tenemos que saber qué es lo que está pasando. Si la paciente nos explica que vomita tanto tomando agua o comiendo, o no también, o no comiendo, o no tomando agua, y que de todas formas ella vomita, se nos tiene que prender la lamparita y prestar atención. Si tolera o no tolera el olor a la comida o la ingesta a la comida, también. Si no tiene fiebre, no tiene dolor abdominal, no tiene diarrea, es decir, no tiene ninguna otra sintomatología que diga que ella puede estar teniendo una gastroenteritis y solo está vomitando, también nos tiene que llamar la atención. Y lógicamente la gestación en sí, ¿verdad? Ver de cuántas semanas está, ver si está embarazada justamente y todo eso. Ahora, para ayudarnos, para poder saber en qué estadio o en qué nivel de hiperemesis gravídica ella está, sí tenemos que solicitarle la parte química, que sería pedir un hemograma completo, un perfil renal, un perfil hepático, pedirle la parte de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, todo hay que pedir. Si la paciente tiene una pérdida de peso mayor a 5%, si ya está con debilidad muscular, se siente cansada, ya está asténica, notamos que está con una deshidratación marcada, ya está con gastritis, está con dolor en el estómago, no consigue comer nada, ni siquiera no consigue ingerir agua. Si vemos también inclusive que ella está con una ictericia marcada, confusión mental, está con neuritis periférica, cetosis, hipotensión arterial, ya vemos que está bastante trastornado su estado general. En esos casos ya tenemos que internar, ¿sí? No es para hacer un tratamiento en la casa, pero vamos a ir después desglosando paso por paso en qué casos hay que tratar en casa, en qué casos hay que tratar en el consultorio y en qué casos hay que internar. Entonces había hablado de qué es lo que tenemos que solicitar en la parte analítica, pero también, dependiendo del estadio en el que se encuentra, es mejor pedirle también orina y pedirle un electrocardiograma. ¿Eso para qué? Para ver si ya hay trastornos severos en el potasio.
Ecografía, ¿en qué caso? Una ecografía abdominal se puede pedir, pero en caso de que estemos sospechando de algún trastorno del hígado, en esos casos podemos pedir una ecografía abdominal. Pero si no, lo básico con lo que podemos comenzar es nada más que con la parte analítica, la parte laboratorial, que es rápida, barata y fácil. Entonces, de esa forma ya vamos a tener una confirmación aparte con la clínica, aparte con lo que nos está contando nuestra paciente, para poder comenzar ya con el tratamiento y evitar cortar ese ciclo que está aumentando nada más que cada vez más. No es solamente no es la hiperemesis gravídica en sí, sino que se puede combinar o podemos pensar en otras patologías también. Pueden haber otras patologías que tienen que ver con el embarazo. Lógicamente, puede ser, como dijimos primeramente, una enfermedad trofoblástica, un embarazo múltiple, puede ser un polidramnio, que es un exceso de líquido, puede ser una preeclampsia, una presión arterial muy alta, puede ser un hígado graso del embarazo, puede ser el reflujo mismo, o si está ya en sus 9 meses, puede ser el inicio del trabajo de parto. Entonces tenemos que diferenciar bien, sacar bien qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Ahora, si es simplemente una hiperemesis gravídica, pero dependiendo del nivel que sea, hay que ver cómo tratar, ahí ya es diferente. Entonces, ¿en qué casos yo le trato a la paciente en su hogar, en su casa? ¿Cuándo yo le trato a ella en su casa? Cuando es la hiperemesis gravídica leve. El tratamiento ambulatorio va a ser sintomático, depende cómo ella se siente. Primeramente tenemos que tranquilizarla a nuestra paciente, calmarle, decirle qué comidas le van a hacer bien, qué tipo de medicación ella puede tomar para que le haga bien y qué tipo de reposo tiene que hacer para poder evitar esos vómitos. Podemos explicarle que este cuadro solito va a desaparecer entre las 14 y 16 semanas del embarazo. La dieta también, explicarle que no debe aumentar la ingesta grasa o aumentar la ingesta de azúcares también o ingesta de gaseosas, que tiene que ser una comida rica en frutas, en verduras, mucha agua, proteína también tiene que ser. Las comidas preferentemente deben ser frías en cantidades pequeñas. Puede comer hasta 6 veces por día inclusive, pero pequeñas cantidades. A cada rato comer un poquito. Gelatinas, yogures, puede tomar, si hace calor, puede estar tomando helados, palitos, galletitas saladas, puré de papas o puré de verduras también puede comer. Antieméticos, ¿qué antieméticos vamos a darle que sean por vía oral? Podemos darle, la paciente puede tomar metoclopramida, puede tomar 10 miligramos cada 8 horas, podemos dar tanto en gotas como en comprimidos. Y mucho líquido, eso sí. Ahora, ¿en qué casos vamos a hacer un tratamiento hospitalario? Es decir, ¿en qué casos vamos a internarle ya a nuestra paciente? Si son todo esto que habíamos hablado anteriormente, más una deshidratación mayor al 5%, con una disminución de peso del 5% respecto del peso inicial, con una alcalosis metabólica descompensada y ya que ese tratamiento ambulatorio que comenzamos, si en 72 horas ella no mejoró, vamos a tener que internar, ¿sí? Ahora, durante su internación, ¿qué controles tenemos que tener en cuenta? Lógicamente, primero, control de signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura. Su reposo tiene que ser relativo, es decir, no es necesario que ella esté acostada absolutamente sin movilizarse. Se puede levantar para el baño, puede hacer pequeñas caminatas en su sala. Visitas restringidas, tratar de evitar hablar lo menos posible. Tener un acompañante en sala, no estar recibiendo muchas visitas y estar conversando sobre su estado. Hacer un control diario del peso de la paciente, un balance hídrico también y suspender sobre todo la ingesta de alimentos por vía oral durante 48 a 72 horas, sin olvidar que nuestra paciente va a estar recibiendo un suero, ¿sí? Entonces, y va a estar recibiendo medicación endovenosa, va a estar recibiendo también vitaminas, nutrientes por vía endovenosa. Entonces,
vía oral en sí no va a necesitar por lo menos por 24 o 48 horas aproximadamente. Va a estar hidratada y va a estar nutrida. Aparte de eso, mientras que estamos buscando la causa, si todavía no tenemos, podemos solicitar un apoyo psicológico o psiquiátrico. Muchas veces podemos tener el caso de que, como expliqué al principio, puede ser un embarazo no buscado, un embarazo no deseado, puede ser una madre adolescente. Entonces, en esos casos es necesario que sí, ¿verdad? Que necesiten un soporte psicológico. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico de acuerdo a cómo salga nuestro balance también. Metoclopramida, nuevamente, ya esta vez solamente que es de forma endovenosa. Podemos utilizar sedantes parenterales, puede ser en caso de que notemos ansiedad en la paciente y que esa ansiedad por cortar esos vómitos no le esté dejando descansar. Piridoxina endovenosa no fue realmente, no fue mejor que haber sido utilizado el placebo. Podemos utilizar ranitidina, omeprazol no, pero podemos utilizar ranitidina para evitar la gastritis, justamente porque la paciente no va a estar consumiendo nada por vía oral, entonces necesitamos cubrir ese estómago y en lo posible retirar las soluciones parenterales lo antes posible, es decir, 24 a 48 horas va a estar recibiendo nutrición parenteral y va a estar recibiendo hidratación parenteral, pero cuanto antes ella tiene que volver a acostumbrarse a comer y a beber. Entonces, en ese tiempo, 24 a 48 horas, hay que retirar el suero, ¿sí? Y todo lo que se le está pasando endovenoso. ¿Cómo comenzamos? Es decir, ¿de qué forma yo voy a comenzar comiendo o yo médico, de qué forma voy a estar dándole de comer a mi paciente después de haber empezado o después de haber finalizado un tratamiento antiemético? Primeramente, agua. Luego, puede ser un té sin azúcar. Puede ser galletita, agua y sal. Puede ser helado de limón y frío. Ya si es que estamos en casos de hiperemesis severa, gravídica severa, necesitaríamos hacer una vía central y una permeabilidad venosa central también, sondas vesicales, sonda Foley, nutrición parenteral, cuidados intensivos tiene que estar disponible para nosotros también. El manejo tiene que ser multidisciplinario, hay que evaluar si podemos utilizar corticoide o no y en todo caso evaluar todos los días y frecuentemente cuál es el estado de ese niño, cuál es el estado de ese feto, a ver si es que está evolucionando favorablemente y ver qué requiere la madre, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el control? Hacemos un control evolutivo todos los días, según horario también. Como dijimos, tenemos que utilizar signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, balance hídrico también. Tenemos que ver cantidad de orina, tenemos que ver también cantidad de ingesta, cantidad de suero, si está con suero, cantidad de suero que se le está yendo, cuál es su estado neurológico, si ella está muy ansiosa o si está tranquila. Como dijimos, en 24 a 48 horas iniciar una dieta líquida, empezar con dieta líquida y luego ir aumentando, ver si hay dolor abdominal, ver cómo está su tránsito intestinal, si está defecando normal o está teniendo diarrea, cómo está su hidratación, cómo está su piel, sus mucosas. Y luego de evaluar, 24 horas después de evaluar la ingesta, pasar las medicaciones que ella estaba utilizando por vía endovenosa, pasar todo a vía oral. ¿Cuándo voy a darle de alta a la paciente? Cuando 24 a 48 horas después ella consigue comer y tomar por boca sin problemas, cuando ya se le retiró la solución parenteral, cuando ya se normalizó la parte analítica, la parte de los electrolitos, cuando subió de peso,
¿sí? Y cuando está con una hidratación correcta, una hidratación normal. Ahí recién podemos evaluar el alta. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Le damos alta directamente o podemos y después no verle más? ¿O tenemos que hacerle un seguimiento de cerca? No, hay que hacer un seguimiento de cerca. Una vez que la paciente se fue de alta, después va a tener que venir al consultorio externo a hacer un control a las 48 horas de haber sido dado de alta. En ese control vamos a evaluar peso, vamos a evaluar su hidratación nuevamente, vamos a evaluar cuál es su estado clínico, si está consiguiendo comer, si está consiguiendo beber, si tolera, es decir, si cada vez que come ya no vuelve a vomitar. Y según eso vamos a ir ampliando la cantidad de comida o la cantidad de bebida que ella puede tolerar, según la tolerancia de ella. Ahí después sí hacemos los controles prenatales normales. Entonces, bueno, la hiperemesis gravídica, cuando es leve, no es lógicamente, en todos los casos tenemos que preocuparnos, pero lo que es importante aquí es cortar ese círculo. Si nosotros no cortamos ese círculo que les hablé al principio, podemos llegar a ese cuadro de hiperemesis gravídica severa. Ese cuadro de hiperemesis gravídica severa, muchas veces es difícil sacarle a la madre de ese cuadro, ya que requiere terapia, requiere un control multidisciplinario, muchas veces hay veces en los que requiere del aborto del feto, y hay veces en los que simplemente el cuerpo humano, la naturaleza, aborta ella misma porque esa madre no va a tolerar un embarazo de esa manera, ¿sí? Entonces, no tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que cortar ese círculo antes de llegar a ese punto. Inclusive con la emesis, no podemos, siendo pacientes, no podemos decir, no, es normal que yo esté con náusea, es normal que esté con vómito. Ah, no, porque yo comí tal cosa, estoy con vómito. No, para mí que es normal. No, estás con vómito, estás embarazada, hay que consultar. Ni qué decir si cada vez que comes alguna cosa o que tomas alguna cosa estás vomitando. Con más razón hay que consultar. No dejar llegar al punto de una hiperemesis gravídica. Entonces, bueno, de eso quería hablar, ese era mi consejo. Cualquier duda, cualquier pregunta o consulta, pueden conversar conmigo en mi privado, pueden conversar en mi WhatsApp, pueden conversar conmigo en el Messenger del Facebook o en la página en Dr. Antonella Romano. Podemos conversar sin ningún problema, cualquier duda o consulta que quieran hacer, podemos aclarar sobre ese punto. Muchas veces sí va a ser necesario que hagan una consulta presencial cuando este caso lo requiera. Hay veces que no es necesario, hay veces que sí es necesario. Cuando ya pasó bastante tiempo también, muchas veces nosotros no podemos solucionar cuando acuden a nosotros una semana después de que ya pasó o siguen vomitando, ya pasó una semana. Entonces necesitamos que ni bien se presentan los síntomas, consulten, acudan, pregunten, sáquense sus dudas. ¿Está bien? Entonces les deseo a todos una buena noche, buenos días nuevamente, buenas tardes y cualquier cosa estoy a disposición. Chau, chau.